Sean todos bienvenidos a este primer podcast este primer capítulo de este podcast que estamos dando inicio y que esperábamos con muchas ansias, y pues gracias a nuestro Dios nos ha dado esta oportunidad de dar inicio. Bueno, esperemos que sea de su agrado. Y en este podcast vamos a estar hablando del Evangelio claramente, pero también de temas de interés, pero siempre cuidando la sana doctrina. En esta ocasión, y esperemos que nos siga acompañando más, nuestro hermano Jesús Conrado estará comentando con un servidor, Manuel Castillo, y estaremos llevando este programa. Esperemos que sea del agrado de usted, sea de edificación, que es lo más importante, que seamos llenos de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, tenemos un tema interesante que tratar, pero primero vamos a saludar a nuestro hermano Jesús Conrado. ¿Cómo está, mi hermano? Muy bien, hermano, gracias a Dios, y gracias y contento por la oportunidad que tenemos de llevar a cabo este plan que habíamos pensado hace ya algún tiempo, siempre con el propósito de glorificar a nuestro Dios especialmente, pero también de edificar a la hermandad y poder llevar el Evangelio también a aquellos que están lejos de Dios. Yo creo que la mejor manera en la que la gente que vea este podcast nos puede ayudar es compartiéndolo, es haciendo que esto pueda llegar a más personas. Así que pues estaremos constantemente invitándoles a que lo compartan y lo envíen a aquellos que ustedes crean que necesiten oír lo que aquí vamos a enseñar, que como usted dijo, hermano, bueno, pues es la sana doctrina y es el Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dejado a través del Sagrado Libro, ¿verdad? Así es, hermano. Y bueno, vamos a tener también algunos hermanos que estaremos invitando más adelante, ¿verdad? Vamos a estar nuestro hermano Jesús Conrado y un servidor, Manuel Castillo, como ya les mencionamos, y esperemos que sea del agrado de cada uno de ustedes. Lo principal, claramente, que sea del agrado de Dios, ¿verdad? Porque si no, no vamos a avanzar en esto, porque vamos a tocar temas cuidando la sana doctrina. Entonces, vamos a dar inicio a un tema muy importante y muy interesante, que es en cuanto a las redes sociales. Pero estaría mucho mejor que comenzáramos con una oración a nuestro Dios, y luego vamos a comenzar con este tema que, bueno, vamos a estar comentando, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús, sí, nos ayuda con la oración, por favor. Vamos a orar. Si usted tiene la oportunidad de cerrar sus ojos o ponerse en alguna posición de reverencia, pues lo invitamos a que lo haga. Vamos a orar. Eterno y poderoso Padre Celestial, gracias te damos, nuestro Dios bendito, por la oportunidad que nos das en esta hora de poder tener este primer programa, Padre, en el que queremos glorificar tu nombre, queremos edificar a la iglesia, Padre, y queremos también que el Evangelio de tu Hijo pueda llegar a más lugares. Gracias, Padre, por la oportunidad de servirte a través de esta manera, usando estos medios. Rogamos tu bendición y que nos ayudes, nos des sabiduría, nos des el entendimiento, especialmente las palabras adecuadas, Padre, que puedan hacer que las personas conozcan más de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, te damos y ponemos en tus manos este proyecto, este esfuerzo que está haciendo nuestro hermano Manuel Castillo, también nuestro hermano Alex Castillo también, y tu servidor en esta hora, y en otro tiempo otros hermanos también, para que todo esto, Padre, pueda llevarse a cabo para honra y gloria tuya. Gracias te damos, rogamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues muy bien, hermano, pues vamos a tocar este tema, como ya mencionamos, interesante, importante, ¿verdad? Tanto para la juventud como para nosotros que ya estamos maduros, y también para aquellos hermanos que pues ya están en la tercera edad. Conocer acerca de este tema, acerca de las redes sociales, o sea, lo que son las redes sociales, para qué sirven, cómo podemos utilizarlas, ¿verdad, hermano? Porque es de mucha importancia en estos tiempos. Pero bueno, yo creo que iniciaríamos tocando acerca de los inicios de las redes sociales. Algo interesante, hermanos, que comentar es que cuando las personas escuchan acerca de redes sociales, cuando se habla de esto, hermanos, en la actualidad, la gente entiende o se refiere en concreto a aquellas redes de comunicación o interacción que se crean a través utilizando estas plataformas, hermanos, estas nuevas plataformas de comunicación en línea, ¿verdad? Entonces, todos al escuchar esta palabra
redes sociales, luego nos vamos con esta manera de comunicación, estas herramientas de la tecnología, ¿verdad? Del internet que nos posibilita y podemos comunicarnos de la mejor manera. Entonces, las personas luego relacionan o relacionamos ya en este día, en estos tiempos más bien. Yeah. Sí, bueno, pues hablar de las redes sociales, bueno, pues a lo mejor a nosotros hoy día nos parece extraño, ¿no? Porque, bueno, pues no serían temas que nosotros consideramos a plenitud en nuestro tiempo, al menos yo. Bueno, yo soy más grande que usted, hermano, pero no mucho, ¿verdad? Pero cuando todo esto empezó, bueno, pues era algo que estaba limitado al mundo empresarial prácticamente. A su servidor le tocó empezar con las cuestiones al menos del internet y el de buscar hacer negocios por internet, o el de tener una cuenta de correo electrónico, que eso era lo básico en aquel tiempo. Estamos hablando de principios de finales de los 90s, ¿no? Uh-huh. Recuerdo mucho que la primera vez que vi que había una manera de lo que hoy conocemos como el WhatsApp, o los que son los Facebook, y todo eso. Uh-huh. Bueno, era un famoso ICQ, se llamaba. Oh. Y me acuerdo el hermano que me lo enseñó y me decía, mira, por aquí podemos hablar tú y yo. Y él, los dos trabajábamos en un lugar, pero él estaba en otra ciudad y yo acá en Monterrey. Entonces yo realmente me quedaba sorprendido cómo era posible que pudiéramos estarnos mensajeando, ¿verdad? Okay. En vivo, uh-huh, ¿verdad? En tiempo real. Eso fue evolucionando, ¿no? Y lo que es una realidad es que todo esto se ha abierto de una manera sorprendente para todas las personas, en todos los países y a cualquier nivel social, cultural o económico, ¿verdad? Entonces, ahora todo el mundo tenemos un teléfono inteligente, ¿verdad? Y a través de ese teléfono podemos tener acceso a la internet, podemos tener acceso a las redes sociales y todo lo bueno y lo malo que a través de ello se ofrece, ¿no? Entonces, son cosas que han ido evolucionando, y cuando lo relacionamos esto con la iglesia, hermano, que creo que es el punto fundamental. Uh-huh. Aquí, bueno, yo recuerdo que ha habido desde años atrás, tal vez algunos 10, 12 años, ya hubo esfuerzos, ¿verdad?, que se hicieron por aprovechar lo que había en aquel tiempo de redes sociales y tratar de llevar el evangelio a través de esos medios, especialmente recuerdo, hay páginas todavía que sobreviven como Una Sola Fe, por ejemplo, que fueron esfuerzos que se hicieron en algún momento dado, pero ahora a raíz de, obviamente, de la pandemia, pues todo esto se ha ido muchísimo más hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Prácticamente la mayoría de las congregaciones están haciendo uso de las redes sociales, y hay cosas muy negativas, obviamente, ¿verdad? Como todo, pero hay cosas muy positivas también, y creo que es bueno hablar un poquito de las dos cosas, ¿no? Así es. Y bueno, sí, hablar de las redes sociales, esa relación que tendría con la iglesia de Cristo, bueno, es importante, pero también es importante algo, hermano, que mencionar acerca de esto de las redes sociales, porque el concepto de red social, podemos mencionar que ya existía desde mucho antes del internet, ¿verdad? O sea, cuando surge el ser humano y empieza a comunicarse, que empieza a relacionarse en sociedad, pues bueno, ya en sí estamos creando una red social, ¿verdad? Sí. Entonces, en la iglesia en el primer siglo la utilizaba, por decirlo así, porque una red social, pues cuando interactuamos con aquellas personas, ¿verdad? Y fíjese, tenemos en todo momento esa red social, por ejemplo, con la familia, por ejemplo, en el trabajo, con algún grupo, ¿verdad? Y si nos vamos, hermano, recordando un poco, para aclarar un poco en esto, ¿verdad?, de la red social, porque mencionar lo que ya existía de antes, ese concepto. Por ejemplo, bíblicamente nos podríamos ir hasta el Génesis. Yo creo que donde yo lo puedo comprender o entender este punto, cuando Dios confunde el lenguaje, ¿verdad? Y que se empiezan a buscar todos aquellos, y entonces se empiezan a hacer aquellos grupos donde se empiezan a relacionar, a interactuar,
y me pongo yo a imaginar, hermanos, a irme a aquel tiempo y cómo se empiezan a comunicar. Claro, el punto a tratar ahorita es esto de las redes sociales en cuanto en línea, ¿verdad? Todo esto que pues realmente es de mucha ventaja, pero también tiene sus puntos negativos en cuanto a la manera como lo podemos utilizar. Ahora, la importancia también es en el cristiano, que es donde nos debe de preocupar, ¿verdad? Porque es algo muy bueno, pero a la vez también, si no tenemos cuidado, pues puede llevarnos a algo malo, a pecar y meternos de lleno en estas cosas que pues no deberíamos, ¿verdad? Pero bueno, este punto lo estaremos tocando más adelante. Sí. Pero ¿cómo se pudiera relacionar, hermanos, hoy en día la iglesia con las redes sociales? De una forma positiva. Por ejemplo, acordémonos que la iglesia, ¿se acuerdan en el primer siglo? Cómo empezaban cuando hubo aquella persecución que nos narra Hechos, cómo empezaron ellos a desbalagarse, a irse por otros rumbos, bueno, huyendo de todo aquello, pero siempre estaban predicando el evangelio, y es una manera de tener cierta red social, ¿verdad? Porque iban, dice que por el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio. Entonces, positivamente, ¿cómo podemos verlo en estos tiempos, hermanos, en el utilizarlo en base a esto que veíamos con la iglesia en el primer siglo? ¿O iba a comentar algo antes de esto, sí, hermano? No, bueno, tocando un poquito el punto que usted decía desde dónde procede esto, ¿verdad? Uh-huh. Pues es lógico entender que desde que el hombre existe sobre la tierra, ¿no? Porque claro, los seres humanos somos sociables por naturaleza. Cuando Dios hizo al hombre, según el relato del Génesis, Dios va diciendo que todo lo que ha creado es bueno, pero cuando crea al hombre y lo pone a llevar a cabo ciertos trabajos, una de las cosas primeras que Dios dice que no es bueno es que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos que el hombre necesitaba a alguien con quien interactuar. Entonces, las personas somos seres sociables por nuestra propia naturaleza. Uh-huh. Tenemos que convivir con las demás personas. Entonces, a veces la red social puede ser tan pequeña como limitada a la familia solamente, ¿no? Después se va expandiendo cuando vamos creciendo y se va haciendo más grande porque hay más personas con las que interactuamos. Pero creo que la red social se va definiendo también de acuerdo al tipo de características que tenemos, ¿verdad? Y hay grupos de redes sociales que tienen ciertas características que no van a encajar en otra red social. Así es. Entonces, eso creo que es lo que vemos. Por ejemplo, si nos vamos hasta la antigüedad, pues podemos pensar en el tiempo de lo que llevó a Dios a destruir el mundo por medio del diluvio, ¿no? Uh-huh. Y fue precisamente que los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, que no invocaban el nombre de Jehová, que no adoraban a Dios, se unieron con las hijas de los hombres, que son los descendientes de Set, que sí adoraban el nombre de Jehová. Entonces, vemos ahí cómo ellos tenían, vamos a decirlo así, una red social donde ellos convivían, los descendientes de Caín y otra de los descendientes de los hijos de Dios, o los descendientes de Set llamados hijos de Dios. Cuando estas se mezclaron, llegó un punto en que se mezclaron, entonces vino ahí la corrupción, entonces y la consecuente destrucción del mundo por causa del pecado en el que llegó el hombre. Pero entonces eso nos enseña lo que usted decía ahorita, o sea, hay cosas positivas y hay cosas negativas dentro de una red social. Entonces, en la iglesia cuando empezó en el primer siglo, pues lógicamente dice que aquellos primeros cristianos estaban juntos, uh-huh, ¿verdad? Y trataban de estar juntos todos los días, según lo que nos dice Hechos capítulo 2. Entonces ellos empezaron a formar una red social entre ellos, ¿ok? Cuando ellos son esparcidos, la Biblia no nos dice exactamente cómo fueron y a dónde fueron, aunque nos da algunos detalles por ahí, pero no nos dice cómo se fueron formando los grupos, ¿no? Pero debieron de haber ido también en ciertos grupos y formándose en pequeños núcleos o comunidades donde empezaron a llevar a cabo su trabajo de predicar el evangelio, ¿no? Okay. Entonces,
la iglesia es una red social, quieramos o no, ¿verdad? La Así iglesia es una red social y cuando la iglesia se sale de esa red social y empieza a darle entrada a otra red social, entonces se tiene que cuidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está entrando? Así es. ¿Verdad? Para evitar que pueda haber una contaminación que nos lleve, como usted decía, a hacer algo que no esté bien. Así es. Y es que, y tocamos este punto, hermano, porque es importante, ¿verdad?, aclararlo, porque nos pudieran decir, bueno, esas redes sociales, pues sí, ya empezaban. Y sí, o sea, desde mucho antes. Entonces, una red social es aquella que establecemos por cualquier medio, ¿verdad?, con la que nos relacionamos nosotros, con la que nos comunicamos con las personas y participamos e interaccionamos en con la sociedad, ¿verdad? Vaya. Entonces, la iglesia realmente es una red social, como usted lo menciona, y sí, pues tenemos que tener cuidado de no dejar entrar algo negativo y que nos afecte, ¿verdad? Como iglesia, pues ya ve que pues hay muchas iglesias que se hacen llamar y todos decimos que somos la verdadera, que es la sana doctrina, porque lo mencionamos, ¿verdad? Pero pues realmente tenemos aquí ahora, hoy en día, existe el peligro, vaya, porque hay muchos hermanos que tienen poco en la iglesia y luego con todas estas redes sociales, ahora sí en línea, pues vienen muchas cosas, escuchan el nombre de Jesucristo, escuchan de Dios, de la deidad, y entonces empiezan, y de repente algunos temas como que no han escuchado, ¿verdad? Y les llama la atención y empiezan a compartir a misma hermandad y caemos en el error, ¿verdad? En el juego de Satanás. Fíjese, yo le confieso que alguna vez también caí en ese error, hermano. Cuando ya hace años empezaron a compartir un video de la venida de Jesús. Y entonces, me llamaba mucho la atención y estaba uno compartiéndolo también. Pero al checarlo bien, era acerca del rapto. Uh-huh. Entonces, pues realmente esto no lo enseña la Escritura, ¿verdad? Y caemos en ese engaño, en ese error, y pues fíjese, sin hacerlo de una manera mala, ¿verdad? O sea, pero al faltarnos un poco de conocimiento, bueno, que toda la vida vamos a estar adquiriendo conocimiento de la palabra, nunca vamos a decir, ya estoy lleno, ya sé todo, ¿verdad? Pero al menos esos puntos importantes, no caer, pero así son las redes sociales hoy en día, hermanos, y podemos caer pues en ese engaño, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros compartamos. Sí, especialmente, hermano, porque ahora lo que decía usted ahorita, o sea, hay una red social, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre ha habido, pero el gran problema de ahorita es que eso está abierto, pero está abierto a través de los medios que la tecnología nos facilita, y especialmente de todas las plataformas que hay, ¿no? Entonces, es un ir y es un venir constante de información religiosa. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos también bueno, algo que es positivo, pero que también puede convertirse en negativo, es que, por ejemplo, todas las redes sociales manejan los famosos metadatos, o no sé cómo se les llama ahora, ¿no? De tal manera de que dependiendo de lo que tú publiques, las páginas que visites, lo que publican tus contactos, entonces las mismas redes sociales saben cuáles son tus preferencias y entonces te empieza a llegar información relativa a eso. Ajá. Entonces, el riesgo para la iglesia del Señor es que en ese ir y venir de tanta información bíblica, entonces, ¿qué es lo correcto y qué no es correcto? Entonces, lo que usted decía ahorita es que hay el riesgo de que de repente pueda mezclarse o compartir o simplemente escuchar enseñanzas que no tienen sana doctrina, y está el riesgo ese de poder desviarse de la verdad. Mire, yo le voy a platicar de un caso de una hermana que nosotros le enseñamos la palabra, estuvo fiel algunos años, pero de repente salió que ella decía que ella ya no creía que Jesús era el Mesías. Entonces, platicando con ella, decía, bueno, es que yo estoy escuchando a alguien que me está enseñando. Le digo, bueno, ¿y me puede decir quién es?
bueno, lo que ella estaba haciendo era seguir videos en YouTube del judaísmo. Entonces estaba completamente influenciada por eso. Entonces, si no estamos nosotros firmes en la fe, pues es complicado el poder pensar que todo lo que se dice, porque se menciona el nombre de Cristo o proviene de Dios, es correcto, ¿no? Hay que aprender a ser selectivos con lo que escuchamos, con lo que compartimos, a lo que le damos like, ¿verdad? Entonces, existe ese riesgo. Déjeme digo algo más antes de seguir a otra cosa. Recientemente les daba una clase sobre Judas, y una de las cosas que les decía es que hoy día es bien importante retomar los conceptos de Judas que escribe en su pequeña carta, porque hablan precisamente de la gran influencia de falsos maestros que estaban existiendo en ese tiempo. Y hoy la iglesia está enfrentando eso a través de las redes sociales. Sí. Entonces, hoy más que nunca se necesita eso. La pandemia ha hecho que eso todavía se haga mayor, porque todo el mundo empezamos a publicar videos, todo el mundo empezamos a publicar nuestros servicios de adoración, lo hacemos hasta ahora, pero también muchos otros lo hacen. Y la verdad es que a veces los recursos que tenemos como Iglesia del Señor no son muchos. Y el denominacionalismo tiene muchos recursos. Sí. Entonces la calidad de los videos, lo que pueden hacer puede aparecer, o puede parecer más bien que es bueno, pero el contenido no. Entonces tenemos que aprender también esa parte, ¿verdad? De que no se nos olvide que hay un solo evangelio. Así es. Sí, hermano, y eso que comenta usted de que muchas veces estamos compartiendo la adoración, ¿verdad? O también las clases que se están dando o compartiendo en la congregación, y muchos hermanos dicen, no se escucha, no se miran bien, se desespera y se meten a otras transmisiones, y realmente que no son de la iglesia, donde se escucha mejor, se oye mucho mejor y hasta te entretienes mejor. Pero no quiere decir que eso sea la sana doctrina. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. El impacto, hermano, de las redes sociales durante la pandemia fue tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando nos llegó la pandemia y que nos cierran el edificio, hermano? ¿Se acuerda cómo yo me recuerdo mucho que me tocó ya ve que me daba la clase los miércoles, bueno, ya que retomamos nuevamente, gracias a Dios, ¿verdad? Y que ese miércoles estuve pensando, y estaríamos reuniendo y yo estaría compartiendo la palabra, y que me recuerdo que le digo, ¿sabe qué, hermano? Voy a mandar los audios por WhatsApp. Ya teníamos el grupo de WhatsApp, la congregación de Sierra Ventana, y donde pues ahí poníamos noticias, y estamos enterados, ¿verdad?, de todo lo que sucedía aquí en la congregación. Entonces buscamos el medio, pudimos dijimos y estar empezando a lanzar estos audios, y escuchaban los hermanos la clase. Y entonces me acuerdo, hermano, pues bueno, dijimos, al menos estamos edificándonos y seguimos de alguna manera ya reunidos. Y recuerdo que el siguiente viernes le tocó a usted, y usted me dijo, hermano, ¿sabe que yo lo voy a poner en Facebook? Y dije, bueno, pues el otro era más local, y acá lo van a ver pues la hermandad, o quien esté conectado, ¿verdad?, con usted, que lo tenga como amigo. Entonces recuerdo que pues gustó, ¿verdad? Porque y también hermanos que no se estaban reuniendo por alguna enfermedad, o empezaron a tener el contacto con nosotros, con Sierra Ventana, y empezamos, y después que Zoom, y empezó todo esto, y a meter, pues tenemos que comprar mejores aparatos para poder transmitir. Entonces ese fue el boom. O sea, me acuerdo que andábamos consiguiendo cosas, y ya pues otras iglesias pues ya llevaban mucha ventaja en nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros todo esto era nuevo. Pero sí se acuerda cómo anduvimos esos primeros días, esos primeros meses, en que cómo transmitimos o cómo le hacemos para poder que la iglesia, que la hermandad se edifique, y nosotros también, y sentirnos de alguna manera pues juntos, que hubiera esa unidad, porque realmente pues estaba cerrado el local. Estuvo tremendo, pero fue un impacto tremendo, hermano. Y en realidad, hermano, eso, bueno, yo lo he visto aquí, ¿verdad? Lo hemos visto aquí en Sierra Ventana, que al final de cuentas
a pesar de los meses que no pudimos congregarnos todos juntos, bueno, la iglesia se mantuvo, ¿verdad? Creo que la mayoría de los hermanos se mantuvieron dentro, fieles. Claro, así hay algunos que no han regresado, hay algunos que no continuaron, pero al final de cuentas, bueno, pues se logró con la mayoría que perseveraran. Yo quiero decirle que, por ejemplo, a través de lo que nosotros hemos hecho aquí en Sierra Ventana, conozco el caso de una hermana creo que es de Coatzacoalcos, que hasta la fecha nos sigue, hasta la fecha, y es una hermana que alguna vez conocimos en una campaña que tuvimos por allá, y mi esposa le empezó a compartir los videos de aquí de Sierra, y mucho tiempo adoró con nosotros, ¿verdad? Y nosotros sin siquiera conocerla, ¿no? Ajá. En el caso yo me animé a hacer un programa también con el hermano Paco Rada, ¿verdad? Que ahorita lo tenemos suspendido y probablemente lo retomemos en los próximos meses, pero a veces me iba a otros lugares o me hablaba con hermanos hermanos de lugares muy lejanos, y que nos decían, hermano, síganlo haciendo, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos oyendo. Hay un hermano que me dice, mira, hermano, yo trabajo en la obra en Estados Unidos, y dice, y yo lo que hago es que ando trabajando, yo no los oigo en vivo, pero yo sé dónde están los videos en Facebook, y yo voy al Facebook cuando estoy trabajando, los pongo y me pongo a oírlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay muchas cosas positivas, hermano, que se han logrado a través de las redes sociales, que ahora existen a través de las plataformas diferentes. Entiendo que a lo mejor todavía no hemos sacado todo el provecho que se pudiera. Entiendo que todavía hay muchas cosas por hacer, pero creo que hay cosas muy positivas que se han logrado. Claro, entiendo que habrá quienes en algún tiempo satanizaron inclusive Ajá. este tipo de cosas, pero a la hora que estaba la pandemia se dieron cuenta que era la única manera que había para poder estar en contacto con la hermandad, ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía hay mucho que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues hay que seguir pensando en ideas y en cosas que nos ayuden a utilizar correctamente estos medios, ¿no? Así es. Fíjese que en un principio uno tenía miedo, hermano. Bueno, seguimos teniendo cierto temor en cuanto pues, a cometer errores en lo que decimos, ¿verdad? Pero me acuerdo que había ese temor, y en sí como que no quería uno entrarle de lleno al principio, lo digo por mi persona. Pero al ver que había más hermanos, como lo que nos comentaba ahorita, hermanos, que no lo conocía cierta hermana, pero luego ya tuvo ese contacto y todavía nos sigue, ¿verdad? Sigue las transmisiones. Bueno, así pasó con mi persona, hermano. Empezamos a conocer hermanos y luego pues ya estamos en contacto. Y empiezan a seguirnos y siguen, hermanos, y eso nos motiva, ¿verdad? Pero también hay cierto temor en uno, hermanos, porque tanto, hermanos, que estamos transmitiendo, que se puede llegar a ser muy cómodo para la iglesia, ¿verdad? Ese es en lo negativo, ¿verdad? Porque ahorita ya estamos saliendo, entre comillas, de la pandemia, y aunque aquí en esta ciudad pues está el 90% para que se puedan reunir la iglesia, y aún así hay hermanos que todavía por la comodidad, y es ahí donde yo tengo algo de temor, hermano, en esto. He pensado, hermano, a veces, ¿seguiremos transmitiendo? Porque ahorita ya tenemos la facilidad de reunirnos, ya tenemos meses, ¿verdad? Pero algunos se echan a la cómoda, hermano, de la hermandad, y es la verdad. Sí. Otros, pero cuando recibe uno llamadas y que dice que ve que realmente está enfermo, que no puede parar, y que le ha servido, hermanos, demasiado esta manera de poder seguir, de poder escuchar el evangelio, de poder seguir escuchando estas clases, entonces de repente desecho aquello que he pensado en cortar, en no transmitir o seguir con esto, y porque existe siempre ahí el temor, hermano, pero ¿qué podemos hacer? Porque también de repente algunos hermanos pues satanizan estas cosas, y entonces nos preguntan, bueno, entonces, ¿es pecado
las redes sociales o no lo es? Claro. ¿Cómo respondemos a esto, hermano? Porque viendo estos dos puntos de vista, de una manera positiva, aquellos que realmente sí lo necesitan y que no pueden ir a las reuniones, y de una forma negativa aquellos que a veces nos ponemos a la cómoda, hermano, y bueno, hoy no pude y no hago ni el esfuerzo, y nada más porque no voy a alcanzar a llegar, yo creo, unos 5 minutos, no, mejor ya me quedo a adorar o me edifico a través del Facebook. Lo sigo en el Facebook. Yeah. ¿Qué podríamos decir, hermano? ¿Será pecado? ¿No es pecado? Sí, yo creo que, hermano, no podemos pasar por alto los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y el mandamiento de Dios para la iglesia, según Hebreos 9:25, es que no debemos dejar de congregarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. También tenemos por parte de las Escrituras Romanos 13, que nos habla ampliamente acerca de obedecer a nuestras autoridades. También tenemos lo que Pedro dice en 1 Pedro 2, verso 13 al 17, cuando habla de que por causa del Señor nos sometamos a las autoridades superiores. Entonces, esas son cosas que no podemos nosotros evitar, ni la una ni la otra, ¿no? Porque ambos son mandamientos. Entonces, me gustó mucho una forma como el hermano Paco Rodríguez, de aquí de Monterrey, cómo manejó esto cuando recién empezaba la pandemia, y que estábamos un poquito inquietos en que si era bueno o no era bueno reunirnos así virtualmente, que qué hacer, ¿no? Entonces, me acuerdo que Paco dijo, nos están prohibiendo que nos reunamos en el edificio, pero no nos están prohibiendo que adoremos a Dios, y eso es cierto. Entonces, también hago eco de las palabras del hermano Salvador, cuando él decía, y platicábamos sobre esto, y él decía, hermano Salvador González, anciano aquí de la iglesia en Sierra Ventana, que decía, lo importante es que adoremos, tenemos que adorar a Dios. Entonces, eso es lo que no podemos dejar de hacer. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera venido antes de que tuviéramos estos medios? Bueno, yo creo que la iglesia hubiera encontrado una manera de seguir adorando a Dios. Algunos tenemos familias grandes en las que podemos adorar a Dios juntos con nuestras familias. Otros, a lo mejor sé de hermanos, por ejemplo, que se juntaban, unos en una casa, otros en otra casa, y así pues no dejaban de reunirse, ¿verdad? De adorar a Dios. Entonces, otros escogimos era hacer una transmisión y que la hermandad se juntara en casa, y bueno, no es lo ideal, pero era una solución, hermano, para el problema que teníamos en ese momento. Era muy agradable, por ejemplo, ver que, por ejemplo, en el caso aquí de Sierra Ventana, algunos hermanos se juntaban en la casa de un hermano y ponían la transmisión, ¿verdad? Otra familia ponía su transmisión y los estábamos viendo a todos a través del Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se estaba cumpliendo con el mandamiento de adorar a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y eso nunca se dejó de hacer. Y apenas hubo oportunidad para que hubiera, por decir, me acuerdo que empezamos que con un 30%, ¿verdad? Nos decían, bueno, pues 30%. La bendición que nosotros tenemos aquí, hermanos, es que el edificio es muy grande. Así Entonces, cuando ya nos dijeron al 50%, pues en realidad ya cabíamos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, se ha seguido transmitiendo. Sí tengo yo también ese problema con la comodidad, ¿verdad? De que alguien puede caer en la cómoda. Pero yo creo que es seguir, primero, el pensar que si está permitido que nos reunamos, tenemos que reunirnos. Eso no hay de otra. No, el adorar por las redes sociales no es una opción. Es algo que está allí. Pienso que esa es la manera en que lo debemos manejar como congregación. Eso es algo que está allí para casos complicados de salud, hermanos que de plano no pueden venir a reunirse. Y eso es una manera, para ellos también es algo bueno porque, bueno, al menos están viéndonos que estamos predicando ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y se pueden reunir así. Pero cuando tú estás sano, puedes venir a la reunión y como usted dice, a veces ya se me hizo tarde tantito, ya no voy y me quedo. Entonces ahí sí yo creo que estamos transgrediendo el mandamiento de Dios de
de no dejar de congregarnos, ¿no? Así es. Porque podemos hacerlo, hay la libertad para hacerlo y hay los medios para hacerlo y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, de no caer en ese error, ¿no? Uh-huh. Sí, así es lo que ha pasado, hermano, en cuanto a que, visto que muchas veces ese esfuerzo que hacíamos, hoy con esta facilidad que tenemos de estas transmisiones, pues bajamos un poquito ese esfuerzo, ¿verdad? Y ya no le doy con más para animarme. Quería trabajar, o sea, terminar en el trabajo para avanzarle y poder llegar corriendo a reunirme, pero luego al ver, no, hombre, mira, voy a evitarme el gasto del camión, el tiempo, no, pues mejor, si lo están transmitiendo, aquí me quedo, es más, me voy viéndolo en el camión, o aquí me quedo en el trabajo, es más, voy a hacer hasta horas extras, y aquí lo estoy viendo, y trabajando, y pudiendo parar, ¿verdad? Pero ya, nos vamos poco a poco deslizando, y por esa comodidad, y ese es el temor que uno tiene, ¿verdad? Entonces, al no haber estas transmisiones, pues claramente que, no, pues yo quisiera estar ahí reunido con mis hermanos y pues hago todo el esfuerzo, pero aquí la verdad es que no lo vemos, este gran impacto que ha causado en las redes sociales, estas transmisiones que estamos llevando y que realmente pues sí son de grande beneficio, ¿verdad? Para la hermandad, para la iglesia, y de esta manera también nosotros podemos compartir con aquellos que no pueden venir a la iglesia, pero también que no han escuchado el evangelio, aquellos que no se reúnen, que no van a ninguna iglesia, y podemos compartirlo. Yo le veo esa ventaja en esto, ¿verdad? Porque antes decía, ¿me puede hablar de este tema? Pero es que no sé, ¿y cómo le hago? Si no sé cómo explicarle esto. Entonces lo invita uno a la iglesia o a tal hermano para que le explique esto, pero pues yo sé que no va a ir. Entonces la facilidad, le comparto un tema y es más factible que lo vea, ¿verdad? Aunque sea en pocos minutos, pero al menos va a escuchar un poco de la palabra, que eso es lo que queremos, el cristiano, ¿verdad? Que las personas escuchen la palabra. Nosotros no vamos a hacer no los vamos a convertir, no los vamos a convencer, sino es la palabra de Dios. Y al tener esa oportunidad de poder compartirles nosotros un mensaje, y que ellos lo vean, bueno, ahí es el trabajo de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que tenerlo nosotros en cuenta y agradecer, en cierta manera, estas redes sociales que nos da, ¿verdad?, la tecnología, el internet, y saber utilizarlo de la mejor manera. ¿Cómo podemos nosotros, siendo cristianos, poder utilizarlas y pues no engañarnos por el enemigo y caer a la comodidad? Debemos de ver estos puntos buenos, ¿verdad? Sí, yo creo que hay muchas cosas positivas que no hemos explotado al 100% de este asunto de las redes sociales, ¿no? Una de las cosas que yo veo en el libro de los Hechos y que creo que es lo que ayudó a que rápidamente el evangelio se esparciera fue precisamente la actitud que tenían los que eran cristianos en ese tiempo. O sea, ellos tenían bien claro en su mente que había que predicar, que había que compartir el mensaje de salvación con las personas, ¿no? Y los medios que ellos tuvieron los usaron, ¿verdad? No fue que ellos tuvieran una gran cantidad de medios y a lo mejor pues no se compara en nada con lo que tenemos ahora, pero si simplemente pensamos, hermano, en cómo era el mundo antiguo, cuando llegamos al primer siglo, encontramos nosotros que algo que había hecho el Imperio Romano era abrir muchos caminos, ¿verdad? De tal manera que el Imperio Occidental y el Imperio Oriental estaban plenamente comunicados a través de esos caminos. Las rutas marítimas se habían extendido tremendamente, también por el mismo impacto del Imperio Romano. Entonces, cuando vemos a un Pablo, a un Bernabé, a un Timoteo, a un Tito, al mismo Pedro, al mismo Lucas acompañando a Pablo, pues los vemos usando esos medios que ellos tenían, o sea, para poder ir de un lugar a otro rápidamente. Hay algo que
que aparte de los caminos que le podemos agradecer a los romanos, y que contribuyó a que el evangelio se esparciera rápidamente, y es la famosa Pax Romana, o sea, el hecho de que el mundo tuviera paz en ese tiempo, ¿verdad? Ellos eran tan buenos para lograr sus conquistas que cuando conquistaban los pueblos dejaban destacamentos de soldados para evitar precisamente levantamientos, y al haber eso, entonces el pueblo estaba en paz, la gente vivía en paz. Entonces Dios aprovechó ese momento para ahí, hermanos. Por eso dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese cumplimiento del tiempo tiene que ver con el momento apropiado en el que Dios envió a Cristo para llevar a cabo su obra de redención. Si Dios hubiera enviado a Jesús antes, tal vez no hubiera habido los medios para que el evangelio pudiera llegar a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Entonces, yo veo algo similar ahora en la cuestión de las redes sociales, todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Yo por eso creo en lo que usted dice, de que es necesario que nosotros compartamos esto, ¿verdad? Si por ejemplo, si en mi congregación en la que yo me reúno se están grabando todos los temas, y oigo un tema que sé que ese tema le puede servir a mi primo, o a mi amigo, o a mi vecino, o a alguien con el que yo conozco, que yo difícilmente le puedo, o no he tenido la oportunidad de hablarle profundamente de las Escrituras, pero lo tengo en contacto, como contacto en Facebook, bueno, vamos a compartírselo, ¿verdad? Y decirle, mira, escucha esto, ¿verdad? Escúchalo, y a lo mejor te va a ayudar en lo que tú estás viviendo. Entonces, creo que es algo que debemos hacer, o sea, usar este medio para evangelizar. Yo por ejemplo, pensaba en que una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es, por ejemplo, identificar aquellos mensajes evangelísticos que sean sanos en doctrina, y una vez que los identifiquemos, los compartamos con las personas y los animemos a ver esos temas, ¿verdad? Como congregación, tratar también de que todo lo que se está grabando, bueno, podamos estarlo subiendo, podamos tenerlo, o sea, crear nuestras propias cuentas de Facebook, nuestras propias cuentas en YouTube, en todas las plataformas que ahora hay. Los viejitos nos quedamos en Facebook, ¿verdad? Pero hay muchísimas otras plataformas, ¿no? Y especialmente también empezar a tocar temas que sean adecuados ahorita también para todo lo que está se está viviendo en el mundo, ¿no? Que puedan ayudarle a las personas a poder entender que hay un Dios todopoderoso que les ama, que hay un Señor Jesucristo que murió por ellos, y que a veces cuando vivimos en situaciones que parece que estamos ahogados en ellas, siempre hay una posibilidad de salir de allí a través de la ayuda que el Señor nos puede dar, ¿no? Pero creo que hay mucho que hacer todavía. Sí, hermano, y es que lo que comentaba acerca de los tiempos, ¿verdad? Dios tiene los tiempos bien medidos, y sabe, hermanos, hoy en día que si utilizamos nosotros las redes sociales de la mejor manera, compartiendo, ¿verdad? Podemos llegar a alcanzar todavía más personas. Recuerdo, hermano, en este año pasado, que estaba más complicado todavía, fue el 20, ¿verdad? En el cual estuvo pues casi prácticamente cerrado. Y se acuerda del método de pescadores de hombres, en el cual era pues tener el contacto con las personas, pero si estábamos todos encerrados, ¿cómo le hacíamos para contactarlos, hacerles preguntas, tener estudios, que era todavía lo más importante, ¿verdad? Y estudiar acerca de la palabra? Y entonces el método pues exigía realmente que tuviera ese contacto de cara a cara, ¿verdad? Personal con aquellas personas, y entonces se dificultaba. ¿Paramos? ¿No paramos? ¿Qué hacemos? Y se acuerda que platicábamos todo esto. Pues bueno, ¿sabes qué? Vamos el tiempo está así. La comunicación, la manera de comunicarnos es de esta manera, estas plataformas hay que utilizarlas, y entonces podemos estudiar con las personas hasta así, por Zoom, por WhatsApp, por
Facebook, por Messenger, por lo que sea, hermanos. Y se logró hacer. Tuvimos contacto con las personas, estudiamos de esta manera, seguimos estudiando, y es más, estudiamos con más personas en estados hasta afuera de aquí de México, hermanos, y que no lo hubiéramos estado haciendo aunque estuvieran las cosas bien y que pudiéramos salir, porque pues no podíamos estar viajando, no íbamos a tener ese contacto con ellas. Y en cuanto se vino todo esto, ese contacto, que esta relación con toda la hermandad y con muchas personas que también que eran amigos de hermanos y que nos contactaron, y pudimos estudiar y seguimos estudiando de esta manera, hermanos. Entonces, vea cómo Dios de cierta manera nos pone y nos da sabiduría para saber utilizarlas de la mejor manera, aunque haya peligro, pero la palabra es clara y nos avisa, ¿verdad, hermanos? Que tenemos que tener cuidado. O sea, todo me es lícito, mas no todo conviene. Tenemos que tener cuidado en todo lo que vemos. Entonces, fíjese, estaba viendo yo, hermano, un documental, no sé si lo ha visto usted, ese documental creo que se llama El dilema de las redes sociales. Ese documental está bien interesante, porque tenía yo también o hermanos que nos han preguntado acerca de si el cristiano puede usarlas, pues ya hablamos de esto, que sí las podemos utilizar, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención, hermano, acerca de los creadores de estas plataformas. Ellos, fíjense, en el documental están muy serios, y ¿qué les preocupa? El que los está entrevistando. Y dice, no, o sea, preocupados realmente estos creadores, hermanos. ¿Por qué? Y daban esa explicación y me quedé asombrado, y lo estoy viendo ya cuando puse atención a esto, hermano, y lo que mencionaba usted en un principio acerca de cómo se miden las cosas. Ellos decían, hermanos, que lo que la gente hace en internet, todo se observa y todo se mide y todo, hermano, se registra. Entonces, cuando uno está viendo cualquier video, cualquier cosita, dice que es monitoreada, que es grabada, y nos tienen checados cuántos segundos observamos una imagen, y en base a eso crean algo, se imaginan o dicen, esta persona es así y necesita esto. Esta persona lo ve en la noche, está sola, necesita, y luego dice uno, hace poco una hermana escribió, dice, me da miedo, estaba hablando de algo y me salieron, le dije, es que están registrados, tengan cuidado, ¿verdad? Y les asustaba, uy. Sí, es cierto eso, ¿no? De ahí entonces que tenemos que cuidar lo que vemos. Así es. Y lo que oímos, y las páginas a las que les damos like, y todo eso. Entonces, sí, David, mi hijo, por ejemplo, dice que cuando estaba allá en otro lado andaba trapeando con uno de esos Swift, no sé cómo se llaman, unos que son muy modernos. Dice, yo estaba solo y estaba trapeando y dejé de hacerlo y abrí mi Facebook y lo primero que me apareció fue un mensaje sobre eso. O sea, ¿hasta dónde, no? Es que, bueno, pues todo equipo electrónico tiene algo, tiene un micrófono, tiene una cámara, tiene un chip, tiene algo que se monitorea y que se ve a nivel global. El sábado estábamos conversando, David y yo, también acerca del programa Logos, que se lo recomiendo, está muy bueno, para el software Logos. Está caro, pero bueno, pues hay una versión básica que sirve y le puede ir uno agregando cosas como predicador. Pero apenas terminamos de hablar y me enseña David su teléfono y me dice, mira, ¿verdad? Y luego un mensaje de Logos ahí, ¿no? Entonces, eso es cierto, hermano, eso es cierto. Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles. Pero retomando lo que usted decía, hermano, de el cómo se han abierto puertas, ¿verdad? Yo lo veo también así, son puertas que Dios va abriendo y que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, los estudios, ¿verdad? Si nosotros, no sé si de repente nos vayan a ver predicadores, es posible. Hermanos, aprovechen la oportunidad que tenemos de tener videollamadas en la plataforma que usted quiera, y aprovechela para estudiar, ¿verdad? O sea, no va a pasar nada porque usted estudie con una persona a distancia, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos a un joven en Sierra Ventana, hermanos, que cuando empezó este asunto, pues no había clases de jóvenes, hermanos. Y entonces yo les dije a los hermanos ancianos, le digo, hermanos,
quisiera ver si me autorizan que tengamos una clase de jóvenes por Zoom, y empezamos a tenerla por Zoom. Y un hermano invita a otro hermano, a un amigo, perdón, ¿verdad? Y el amigo tenía cierto perfil religioso, y empieza a estar con nosotros, y después yo lo contacto a él y empezamos a estudiar, él y yo, por Zoom. Él se bautizó y ahora es un cristiano fiel aquí, ¿verdad? Ahora hasta nos ayuda en las transmisiones y todo eso, ¿no? El buen Ramiro. Entonces, usamos eso, ¿verdad? Yo a él en realidad físicamente no lo conocí hasta yo creo que como unos 2 o 3 días antes de que se bautizó, ¿verdad? Porque fue cuando empezó a venir. Estuvo estudiando con un tiempo, pero no lo conocía. No, físicamente no, okay. No nos conocíamos, ¿no? Entonces, así como eso, sé del caso de una hermana que ahora creo que se reúne en Santa Catarina. Esa hermana dice que me conoció en San Bernabé cuando yo predicaba ahí, pero hace 15 años de eso. Y cuando ella me vio en las redes predicando, ella se puso a ver nuevamente las predicaciones de la Iglesia de Cristo. Estaba retirada. O sea, había abandonado todo. ¿Ok? Y dice, ella nos empezó a contactar, empezó a atender las reuniones de Cierra Ventana en línea, y luego nos escribió y nos decía, yo sé que a lo mejor no se acuerdan de mí, pero yo soy fulana. La verdad, honestamente, yo no me acuerdo. Yo creo que fue en los inicios cuando llegamos allá a San Bernabé. Pero para no hacer largo el cuento, ella regresó a la iglesia, ¿verdad? Y ahora se reúne allá en Santa Catarina. Entonces, o sea, hubo también un hermano de Costa Rica que se llama, él vive en Panamá, Marlon Retana. Con él estuve también grabando algunas cosas, y después yo ya no seguí con él haciéndolo, pero él nos contó de un hermano, una persona que vio un programa. Él habla español y lo vio en Ghana, en África. La persona no hablaba español, pero él tenía un amigo que hablaba español. Entonces el amigo le traducía a él, al idioma de él. Y por esos programas, él decidió buscar la Iglesia de Cristo. Entonces, el amigo que hablaba español nos contactó a nosotros para que le dijéramos dónde podía haber una Iglesia de Cristo allá. Entonces, se consiguió a un misionero americano que estaba como a 300, 400 kilómetros de allí, y él fue y estableció la obra ahí, y ahora hay una obra en ese lugar, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, es increíble el impacto que se puede tener a través de las redes sociales si las usamos correctamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos, mi hermano? ¿Es algo positivo? ¿Aconsejamos a la hermandad? ¿No la aconsejamos? O sea, le digo por esto que le mencionamos también en cuanto al peligro, ¿verdad? Claro. Por eso muchos dicen, hasta predicadores, no, yo por eso no tengo Face, no tengo nada de eso porque no me gusta, y bueno, respetamos, ¿verdad? Pero, y más si le decimos esto que se registra, se monitorea, pero lo que estamos tratando de decir es que sí hay realmente un peligro, ¿verdad? Porque es una herramienta, puede ser hasta de manipulación, bien, es peligrosa, pero la manera en que o lo que hemos nosotros vivido por experiencia, ¿verdad? En estos 2 años ya prácticamente de utilizarlas, pues hemos visto muchas cosas positivas, más que negativas. Claro que la verdad sí se han ido algunos hermanos o hermanas por escuchar cierta doctrina, ¿verdad? No de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, y bueno, de repente nos llega a desanimar, pero es más lo positivo que hemos llegado en estos 2 años en cuanto a tener más contacto con hermanos que no lo teníamos y que nos seguimos adorando juntos sin conocernos, ¿verdad? Y cuando nos contactan parecía que ya nos conocemos de hace mucho tiempo. A veces me decían, oiga hermano, de usted ya nada más no sabía ni cómo era. Le dije, ¿se decepcionó ahora que me vio? Bueno, porque dice, escuchaba su voz y me lo imaginaba así, pues sí, y ahora ya lo veo y le digo, bueno, dice, pero la facilidad, ¿verdad? Ahora que nos da esto, y antes nada más nos escuchaba o escuchaban nuestra voz, pero ahora ya nos podemos ver y ahora ya podemos platicar, aparte del teléfono, viéndonos en vivo. Entonces,
animamos, ¿verdad?, a los predicadores realmente a que no le tengamos miedo a esta tecnología, pero claro, sabiendo explicar a la hermandad en cómo utilizarla de la mejor manera, ¿verdad? Y esto que mencionaba usted es muy bueno en cuanto a compartir estos temas que a lo mejor no hay la oportunidad, no tenemos la oportunidad de compartirlos, o nos falta estudiar más sobre ciertos puntos, pero que ya hay un video, ya hay algo que se ha explicado y nos ha gustado, y por qué no compartirlo con aquellos amigos y aquellos hermanos también que muchas veces nada más llevan ciertos temas, ¿verdad?, que se les habla en la congregación y les falta todavía conocer más, ¿verdad? Y entonces hay esa facilidad. Entonces es bueno de cierta manera tener todo esto de estas redes sociales, pero utilizándolas bien y animando a la hermandad a que, bueno, tenga nada más cuidado de que sea sana doctrina, ¿verdad? Así es, hermano. Y bueno, yo creo que resumiendo, ¿cómo podríamos usar esto negativamente? Bueno, pensando que eso va a sustituir al que yo me reúna presencialmente con la iglesia, ¿verdad? Eso sería una manera negativa. Si ya tenemos, nosotros ya no existe la pandemia, o está controlada, o ya hay ese permiso para que nos reunamos, y yo puedo hacerlo, estoy sano, puedo caminar, bueno, no hay nada que sustituya a lo presencial. Y si yo estoy por comodidad haciéndolo todavía en línea, entonces creo que sí estoy en un problema, ¿verdad? Y eso es una manera negativa. ¿De qué otra manera negativa se puede usar esto? Bueno, cuando nosotros no nos importa lo que se predica o lo que se enseña, y estamos oyendo cualquier tipo de mensaje solamente por el hecho de ser religioso, y no ponemos atención que a lo que se esté diciendo realmente sea palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso creo que es las maneras negativas en las que podemos usar esto. Y obviamente el que podamos usar las redes sociales para ver cosas que no convienen como cristianos, que vayan más allá de los principios morales que como cristianos debemos de tener, ¿verdad? Porque también pornografía y todo ese tipo de cuestiones están a un clic, ¿verdad? Están a un touch, ya no tanto a un clic, a un touch, ¿verdad? Uh-huh. en el teléfono. Entonces, creo que esas son las maneras negativas y que tenemos que evitarlo a toda costa, ¿no? Pero hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Hay muchas cosas positivas, como el poder llegar a las personas a través de los medios, el compartir los sermones que creemos apropiados, el tratar también de escuchar mensajes, ¿verdad? O sea, yo les digo a veces a los hermanos, bueno, pues hermana, usted anda ahí en la casa y anda barriendo y trapeando, bueno, pues ponga himnos, o ahora, bueno, pues ponga mensajes de la palabra de Dios, ¿no? Que sean sanos, que pueden ayudar a edificarnos. Obviamente, no dejarse dominar por las redes sociales, ¿verdad? Porque ese es otro problema también. Pablo dice, ¿verdad?, que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Yo no me dejaré dominar por ninguna. Uh-huh. Entonces, las redes sociales también pueden convertirse en un vicio, ¿no? En un problema. También estar conscientes de que si nosotros vemos que estamos batallando con eso, que no podemos desprendernos de ellas en el momento en que estamos en la adoración o todo eso, o en la reunión de la iglesia, pues reconocer que tenemos un problema, y es mejor, a lo mejor en ese tiempo, dejar el teléfono en otro lado, ¿no? Porque también existe ese detalle, ¿no? De que se puede usar inclusive mal en la plena adoración o en la plena reunión. Ese, ¿no? Es un temor de un servidor, hermano, porque uh-huh. Ya ve que estamos allá adelante y checando cómo se está transmitiendo, uh-huh. y yo tengo sé de ese peligro en estarme desviando de la adoración en sí, por estar checando ciertas cosas, o también de ser en cierta manera piedra de tropiezo para aquella persona que va por primera vez y no ve, mira, está con el teléfono, o está, y en sí estamos enviando audios, estamos viendo que si se oye bien, se escucha, está todo correcto, y estar checando, verificando, pero podemos dar ese mal ejemplo. Y también, hermano, que yo sé que batallamos mucho para soltar el teléfono, la tablet o la computadora, y estamos ahí.
reconozco en tiempo que de repente, por la facilidad ya hasta estamos tan cercas en la familia y la esposa y nos estamos hablando más por el teléfono que platicar, ¿verdad? Y entonces es un peligro, hermano. También. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que estar atentos, hermanos, a todo esto para no desviarnos realmente de que, bueno, estos aparatos y estas redes sociales son una bendición de parte de Dios. Así lo debemos de tomar. Sí. Pero también es algo que puede ser negativo, porque Satanás, acuérdense que está al acecho, ¿verdad? Y se agarra de donde sea. Y entonces ya no es ni Satanás. Ahora nos asustábamos. Ay, ¿cómo supo que me interesa tal cosa? Bueno, ya le estamos mencionando esto, que estamos siendo checados. Y entonces cualquier cosa que nos detengamos a ver, así sea un segundo, el algoritmo ya lo captó y nos va a mandar aquello, y que aunque no me llamaba tanto la atención, pero di un pequeño algo que me puede desviar, y ellos lo notaron. Si lo notaron, hermanos, estos aparatos, imagínense Dios que nos está observando. Exactamente. ¿Verdad? Ese es lo más complicado, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ojalá Dios nos dé sabiduría para saber usar esto para su honra y su gloria. Así es. Creo que eso es lo que buscamos, y la manera como lo hemos intentado usar a través de todo este tiempo. Y no tengo duda, ¿verdad?, que habrá hermanos, habrá hermandad que rechaza todo esto. Pues se entiende también, ¿verdad? Y se respeta la opinión. Entiendo también que hubo hermanos durante la pandemia que llegaron a la conclusión de que no estaba bien el que pudiera uno adorar de esa manera. Pero bueno, pues yo me detenía a pensar en situaciones que vivió la iglesia primitiva, por ejemplo, en la persecución, cómo le hacían ellos, ¿verdad? Si en algún momento dado pertenecían, por ejemplo, a la iglesia que estaba en Jerusalén y luego fueron esparcidos, bueno, ¿qué pasó el primer domingo después de que fueron esparcidos, verdad? ¿A dónde fueron? ¿Cómo se reunieron? Uh-huh. Entonces, pues pienso que no había oportunidad para reunirse como lo estaban haciendo antes, ¿no? Pero al final de cuentas se reunían para adorar a Dios. Así es. Y siguió la iglesia, que eso era lo importante. ¿Cuántos? No tengo duda que si había familias, pues las familias se juntaban, ¿no? y adoraban a Dios. Pero también pienso en Juan, por ejemplo, cuando estaba en el exilio, en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, ¿verdad? Que dice, estaba Juan en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra, ¿no? Entonces, cómo le hacía él, y de hecho dice que estaba en el día del Señor. Uh-huh. Y para algunos la frase que dice estaba yo en el Espíritu significa que estaba adorando a Dios. Estaba adorando a Dios solo, tal vez, ¿verdad? Él estaba ahí, pero él sabía que a la distancia había otros hermanos que estaban adorando a Dios también. Entonces no podemos llegar al punto de decir que es pecado porque adoramos a Dios así. Sé que tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, según lo que dijeron los apóstoles, ¿verdad? En Hechos capítulo 5. Pero también es cierto que la Biblia dice que respetemos y honremos a nuestras autoridades. En Romanos 13, 1 Pedro capítulo 2 también. Entonces, estamos en esta disyuntiva. Entonces, no nos prohibieron adorar a Dios. Uh-huh. Lo único que hicieron fue cerrar el edificio. Entonces, la iglesia tiene que buscar otra alternativa para adorar a Dios. Y la alternativa fue esta, una de ellas, ¿no? No fue la única, pero fue una de ellas. Entonces, tampoco podemos satanizar eso, ¿no? Así es. Y ya ve que había muchos también hermanos que estaban en contra y al final vieron que era la opción que había. Así es. Y la supieron utilizar. Y acudieron a ciertos hermanos y cómo les ha ido con las transmisiones, con esto, y pues sabe que seguimos en contacto y entonces ya se animaron.
Entonces, pues bueno, entonces no tenemos que satanizar ni tampoco estar en contra de aquellos que no quieren estar metidos en las redes sociales. Se respeta, ¿verdad? Porque luego también nos podemos estar ahí peleando y pues no es lo que quiere nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, sepamos utilizarlas y claro que pues no es pecado, ¿verdad? Pero tengamos cuidado con lo que vemos y cómo las utilizamos. No sé si tenga algo que agregar, hermano. No, hermano, bueno, pues yo creo que lo único adicional que me gustaría decir es que respecto a las formas negativas también en las que se puede usar, es cuando se usan para debatir, hermano, debatir y entrar en polémicas y todo eso, ¿no? Yo creo que no es no es una red social, no es el foro más adecuado para debatir sobre algún tema en especial en el que no estamos de acuerdo. Creo que hay otros medios, ¿no? Pero no a través de la red social, porque lo único que estamos evidenciando es que ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y en lugar de glorificar el nombre del Señor, a veces se llegan hasta a ofender a través de eso, ¿verdad? Y no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Sí, pues para eso, hermano, yo creo que hay muchos programas ya en la televisión para entretenerse, ¿verdad? Si lo que quiere la gente es que se vean cómo se están peleando ahí, diciendo tantas cosas, porque realmente eso es lo que es, ¿verdad? Estar debatiendo y pues no es la manera más sana, como lo menciona. Lo que nos debe de interesar es realmente salvar o estar al pendiente del alma de aquella persona. Si está mal, porque no lo agarras en privado, aparte, y exponerle los puntos. Y entonces no es para evidenciarlo tampoco, ni para decir, yo gané, porque ahí está más que todo. Lo que queremos es ese ego y enaltecerse, ¿verdad? Y sentirme bien, porque ¿sabes qué? Yo sé más que tú de la Biblia. Y eso no es el punto, ¿verdad? Entonces, pues tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y bueno, si a usted le gusta ese tipo de programas, pues bueno, pues tampoco le podemos decir que no lo vea, ¿verdad? Pero realmente tenemos que tener un corazón sencillo, ¿verdad? Humilde delante de nuestro Dios, y que realmente nos interesen las almas para que puedan llegar y lleguemos, ¿verdad?, juntos a la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Así es, hermano. Y el usar estas redes para ayudar a algunos a que alcancen esa meta, pues ese es el propósito que tenemos. Y básicamente en esta idea que estamos empezando hoy, bueno, hoy no tuvimos un programa tan bíblico, ¿verdad? Habrá otros en los que ya entraremos de lleno a analizar temas bíblicos. Quisimos empezar por aquí porque, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, ¿no? El asunto de las redes sociales, pero le invitamos a que esté al pendiente de estos transmisiones que se van a empezar a subir. Bueno, pues de mi parte eso sería lo que tendría que decir. Agradecerle a Dios por tener este programa y agradecerle a Alex que está aquí con nosotros, Alex Castillo, que es el que está a cargo de todo lo técnico, ¿verdad? Nosotros nada más hablamos. Así es. Él se encarga de hacer todo, ¿verdad?, detrás de cámaras, por decirlo así. Sí. Y bueno, pues la invitación es para que comparta, hermano y amigo, y si es de su agrado, pues seguimos adelante, ¿verdad? Esperemos que sea del agrado de usted, pero ¿sabe qué? Nos interesa que sea del agrado de nuestro Dios, ¿verdad? Y como dijo nuestro hermano, quizá no tocamos muchos temas, muchos puntos, textos bíblicos, pero más adelante estaremos tocando de acuerdo al tema que vayamos a estar mencionando. Y también, si hay oportunidad de que nos acompañe algún otro hermano, para estar 3 o a veces vamos a estar 2, ¿verdad? Y pues está abierta ahí la invitación, ¿verdad? Ahí estaremos según avanzando este podcast, y que Dios nos permita a que pues sean muchísimos más. La verdad que sí estábamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contento, hermano, porque se haya llegado a este día, ¿no? Claro, y animamos a animar a la hermandad, a los que somos predicadores, a los que de alguna manera estamos envueltos en la enseñanza de la iglesia, ancianos, predicadores, hermanos que están al frente de las congregaciones, a crecer en este aspecto. Yo creo que hay mucho que aprender, con respecto a cómo llevar un programa de este tipo, cómo hacerlo más efectivo. Para nada creo que estamos nosotros enterados de todo lo que hay detrás, ¿no? Pero yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender, qué tipo de mensajes son los que tenemos que dar,
simplemente la duración, ¿verdad? O el tipo de material que podemos usar y cómo usarlo. Hay que aventurarse a aprender, hermanos. O sea, algunos ya estamos un poquito más grandes de edad, pero podemos valernos de los jóvenes, como Alex aquí, ¿verdad? Que le sabe y le mueve a todo esto. Y ¿cuántos jóvenes hay puede haber en la congregación que le pueden ayudar a usted? Anímese y haga algo para la gloria de Dios, ¿verdad? Así es. Pues bueno, pues fue un gusto estar con cada uno de ustedes y en especial estar con mi hermano Jesús, con mi hijo Alejandro, compartiendo este programa, ¿verdad? Y bueno, esperemos que sea de edificación, sea de enseñanza, ¿verdad? Y que nos animemos a tocar temas importantes, que yo sé que hay muchísimos, ¿verdad? Y de acuerdo al Nuevo Testamento, pero también de temas de actualidad, en el cual muchas veces pues nos da miedo, o no que nos dé miedo, pero no se tocan muy seguido en las congregaciones, y esperemos que nos apoye y nos ayude también comentando, ¿verdad? De esta manera, que le gustaría escuchar o alguna pregunta, y pues estaremos ahí respondiendo más adelante, que Dios nos permita seguir avanzando en este programa. Entonces, bueno, ya estaremos avisando el siguiente programa, qué día estaremos al aire también, si lo podemos hacer. Este programa, bueno, hay que aclararlo, está grabado, ¿verdad? Se va a grabar, o si usted ya lo está viendo, pues se grabó, pero vamos a estar viendo si al final lo hacemos en vivo y estar ahí en comunicación ahí a la hora, ¿verdad? Y usted deja ahí algún comentario, pues estaremos, si hay la oportunidad, estaremos platicando para que nos apoye, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperemos sean muchos más programas que estemos compartiendo con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta luego.